Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia la elección. Hoy estamos a 29 días de la elección de alcalde, gobernador, concejales y diputados. Ya está cerquita el 27 de octubre, fecha en la cual tomaremos la decisión de quién rige el destino durante 4 años más. Y hay un seguimiento permanente de las autoridades sobre qué está ocurriendo en la campaña política. Esta noche hablaremos de eso, de tanta noticia que se ha producido sobre irregularidades e investigaciones para saber si es cierto, como se ha manifestado, que Antioquia está en riesgo electoral. ¿Qué significa eso? Para conocer el alcance, hemos invitado esta noche al doctor Guillermo Mejía, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento Electoral de Antioquia, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, que es quien rige todo el destino de las campañas en Colombia. Doctor Guillermo Mejía, muy buenas noches, bienvenido a Teleantioquia la elección. Buenas noches, Juan Carlos, una feliz noche también para la amable teleaudiencia. Pues hombre, efectivamente las noticias no son buenas. Hay que reconocer pues que en el país, sí, señor, y en Antioquia especialmente en la zona del Bajo Cauca, la situación está bien complicada porque pues hay grupos armados que están incidiendo definitivamente en la escogencia de los alcaldes municipales por 2 factores esenciales. Sí, señor. 1, por el negocio de la coca y 2, por la minería ilegal. Entonces, esos negocios, pues erradicarlos de la noche a la mañana es muy difícil y obviamente ello tiene que ver mucho con las autoridades municipales. Un alcalde que esté en contra de la minería ilegal y de la siembra de coca, muy seguramente lo van a amenazar, o un candidato mejor, lo van a amenazar y le van a decir que él no puede ser candidato. De manera que yo creo que en esas alertas que ha dado el procurador y que ha dado también la organización Paz y Reconciliación sobre estas cifras que realmente son bastante preocupantes. Doctor Guillermo, y es claro, y esto demuestra la importancia de la decisión del 27 de octubre, un alcalde sí incide muchísimo en la suerte de su municipio, un gobernador sí incide muchísimo en lo que ocurre en la región, y es allí, digamos, la importancia de reconocer que debemos hacerlo bien. Como usted bien lo ha dicho, pues hay un reporte del riesgo electoral en Antioquia y aparecen como extremos las zonas del Bajo Cauca, pero también esta región allí de Ituango, de Angostura, Granada y Toledo, todo en el tema de orden público, Tarazá, Cáceres, que tiene que ver con la ilegalidad y los ilegales, que quieren controlar todo poder, hasta el democrático. Es que estos municipios que mencionaste, sí, señor, de Ituango, Toledo, Angostura, Yarumal, es decir, no son Bajo Cauca, pero es norte de Antioquia, que está pegado al Bajo Cauca. Claro. Es decir, para ir a Puerto Valdivia y a la zona del Bajo Cauca, tienes que pasar por Yarumal y por Santa Rosa, por todos esos municipios. Y tienen exactamente la misma influencia. Briceño, por ejemplo. Sí, señor. Briceño es un municipio que era como decir el modelo de erradicación de coca. Y en estos días que tuve la oportunidad de entrevistarme con el alcalde en la gobernación, me dijo que sí, que los campesinos quieren erradicar la coca, pero porque el gobierno nacional no ha cumplido. No hablo de este gobierno, ¿no? De todos los gobiernos nacionales no han cumplido. Entonces la gente tiene que volver al cultivo de la coca porque si no vuelve, no come. Y si no siembra, también corre el riesgo de que los grupos armados tomen represalias. Entonces un alcalde, por ejemplo, de ese municipio, de Briceño, que seguramente nos están viendo, hombre, ellos saben que tienen que, yo no digo que contemporizar, porque sería pues una acusación muy grave, pero tienen que estar como en el filo de la navaja, conviviendo con esos grupos ilegales que desafortunadamente están haciendo presencia. Se ha tratado por todos los medios, yo no lo voy a negar, pues el doctor Luis Pérez, gobernador de Antioquia, ha insistido, ha machacado sobre la necesidad del cambio de cultivos ilegales. El caso, por ejemplo, de Valdivia, donde el gobernador dijo que era el municipio pues, con más concentración de coca en Antioquia. Entonces, esos programas no se pueden abandonar. Si van a sembrar cacao, el cacao lo siembran y al otro día no hay cacao. Claro. Mientras que el árbol crece y da frutos, esas familias tienen necesariamente que tener una ayuda del gobierno nacional que les permita vivir mientras esos árboles o esos cultivos nuevos, lícitos, dan frutos. Entonces, claro,
desde luego que inciden demasiado los alcaldes y obviamente el gobernador también como delegatario del orden público por parte del presidente de la República. Y aquí yo no conozco candidatos a la gobernación amenazados aquí en Antioquia, pero en otros departamentos sí, claro. Sí los hay, sobre todo en los antiguos territorios nacionales, donde también hay problemas de minería ilegal y de coca, hay candidatos a las gobernaciones amenazados. Doctor Guillermo, pero déjeme buscar una proporción, porque estos días escuché un titular y yo dije, ¿y cómo así? El gobierno no ha pensado en suspender las elecciones porque van 7 candidatos muertos de algunos municipios o consejos. Y yo me preguntaba, hace 2 décadas usted y yo lo vivimos, mataron 4 candidatos presidenciales, uno que iba a ser presidente y no se suspendió, porque el peor juego que se le puede hacer a la delincuencia es suspender los procesos democráticos en función de esta amenaza. Yo no digo que no es muy grave 7 muertos, claro que es muy grave, pero en proporción con lo que hemos soportado como democracia, suena desproporcionado pedir que no hagamos la elección. Yo nunca he visto aquí en Colombia, en el siglo XX ni en el siglo XXI, que se hayan suspendido elecciones porque haya habido problemas de orden público. Lo dijiste muy bien, 4 candidatos asesinados, presidenciales. Sí. Pues, además el ejemplo para el mundo fue terrible, pero claro, no se suspendieron las elecciones. Si se hubieran suspendido, ahí sí estaríamos efectivamente en un país, en un estado totalmente fallido. Pero de momento lo peor que puede pasar es que alguien tome la decisión. Además es muy difícil tomar esa decisión. Tendría que ser pues por un estado de guerra exterior o una conmoción interior tan grave pero allá nunca hemos llegado. Por más, cada vez, doctor Guillermo, fondo que hayamos tocado, no hemos llegado hasta allá. Siente uno que cada vez hay más acompañamiento, más autoridades pendientes, sí, claro, la misma sociedad civil a través del amor. Es decir, ustedes en esa comisión se reúnen y no solamente la autoridad del ejército, es una cantidad de partidos políticos, de ciudadanos. Hay cada vez más esfuerzo por apoyar y defender la democracia. Pero déjeme, doctor Guillermo, cuando regresemos de este corte, que hablemos de un tema que sonó escandalosísimo. El Consejo Electoral anuló en Colombia 915.000 cédulas inscritas porque eran irregulares. Y Antioquia, el número 1 en cédulas anuladas. ¿Qué significa esto? Ya regresamos y les contamos. Estamos hablando esta noche de garantías y riesgos. Ya explicamos un tema de orden público y nos fuimos antes de estos mensajes diciendo que el Consejo Nacional Electoral anuló en Colombia 915.000 cédulas inscritas ahora para esta elección por considerar que fueron irregulares. Y Antioquia, en primer lugar, le anularon 133.000. Luego el Atlántico, 125.000 y en tercer lugar Santander, 91.000 cédulas. Doctor Guillermo, usted que estuvo allá en el Consejo Nacional Electoral, que conocen a la perfección el procedimiento, ¿cómo se logra anular en 15, 20 días 915.000 cédulas? Y en Antioquia, ¿qué es lo que hacemos, que aparecemos del número 1 con 125.000 cédulas anuladas? Bueno, ojalá no hayan cometido el mismo error que cometieron hace unos 6 o 7 años, también el mismo Consejo Electoral, de anular casi 1.600.000 cédulas, que lo hicieron a través de unos cruces de bases de datos sí, entre el CISBEN, los censos electorales municipales, y finalmente fue un desastre porque uno no puede saber dónde vive una persona si no va directamente al sitio, al municipio donde esa persona está inscrita y comprueba si vive o no vive. Entonces el problema surge de una norma constitucional que es el artículo 316, que dice que en las elecciones de autoridades locales, es decir, alcaldes y concejales, solamente IJAL, se nos ha olvidado la JAL también, la Junta Administradora Local. Sí, los ediles que también eligen el 27. Entonces, que solamente pueden vivir las personas que residan en ese municipio. Pero entonces viene el problema, ¿qué es residir? Entonces, si uno va a la definición de residencia que trae el Código Civil dice que residencia es donde está el asiento principal de los negocios. Vaya usted a saber qué es el asiento principal de sus negocios. Pongamos un ejemplo pues bien extremo. Sí, señor. Un señor que tenga una cadena de perros calientes para vender en la plaza de los municipios. En el Valle de Aburrá. En el Valle de Aburrá, entonces ¿dónde vive? ¿Dónde reside? Duerme en Barbosa, pero
trabaja en Envigado, por decir algo. ¿Dónde reside? O sea, en estas zonas conurbadas, como el área metropolitana del Valle de Aburrá, sí, esa norma debiera desaparecer de la Constitución, porque es imposible que a ti te diga el Consejo Nacional Electoral desde Bogotá que tú, viviendo en Envigado y trabajando, digamos, en Bello, tú no puedes votar en Envigado porque duermes en Bello. O sea, dormir no significa residencia. Claro, inclusive aquí el registrador departamental delegado nos dijo, ojo, que la residencia puede ser el sitio de trabajo. Claro. Yo llevo trabajando 20 años en una cooperativa de Colombia, que tiene sede en Medellín, tranquilamente podría estar inscrito en Medellín. Totalmente, ya también vivo en Medellín, claro, digamos, pero un tiempo que viví en Envigado, podría elegir una de las dos como mi residencia. Correcto, así es. Okay. Pero esto no funciona. Pero si de aquí pues que somos pegados sí, a 10 minutos, 15 minutos. Pero ojo, que es que hay zonas conurbadas, Bogotá es una zona conurbada. Barranquilla es una zona conurbada. Barranquilla Soledad, ahí, pegado. Manizales, Villa María, Neira son zonas conurbadas. Santander aquí aparece, Bucaramanga, Florida Blanca, ahí todo es a 10 minutos. Entonces, ahí es muy difícil. ¿Dónde puede funcionar ese control? En los municipios aislados. Claro. Por ejemplo, Frontino, todo el mundo en Frontino sabe quién vive en Frontino y quién puede venir, quién va desde de Mutatá o de otro municipio de esa área del occidente, claro, porque se conoce toda la gente. Y ahí sí es fácil para un registrador o para un inspector de policía investigar in situ si esa persona efectivamente vive ahí. Hombre, que llegaron 2 buses llenos de personas, pues claro, lo vio todo el mundo. Con seguridad, ese sí se puede investigar. Pero con cruces de bases de datos, por favor, eso es un error craso del Consejo Nacional Electoral, a mi modo de ver. Es como un abuso desde el escritorio. Se deduce por qué no voy a además es que están violando un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 40 de la Constitución, que es el de elegir y ser elegido. Porque un señor en Bogotá, un ingeniero de sistemas dijo, este no coincide con este, entonces anulémoslo. Va la gente a votar y a usted le anularon la inscripción, ¿verdad pues? Hemos hablado de esta comisión de seguimiento que está ocurriendo cuando estamos a pocos días, un mes larguito de elecciones. Ya hablamos de orden público, doctor Guillermo, y hemos hablado del tema de la transhumancia electoral. Soy un nombre técnico, entiendo de que las cédulas se sigan o no. Aunque el término transhumante no debería ser. Es muy peyorativo porque tiene un significado terrible. Y es pasar un ganado de un potrero a otro. Bueno, el significado es terrible. Es más bien, o bueno, a otros le dicen trasteo, que es peor. No, es que no se sabe. No se sabe que eso era peor. Sí. Ustedes en la Comisión de Seguimiento escuchan entonces denuncias de orden público clarísimas y están identificadas bajo Cauca y otras regiones cercanas. Ese tema del trasteo, transhumancia electoral, ¿qué otro tipo de delitos a esta altura, a un mes largo, han escuchado ustedes y cómo ve usted que se están solucionando? Bueno, más que todo las amenazas. La amenaza, tema de seguridad. Sí, pero la verdad es que en estos comités, pues, que son tan, digamos, tan heterogéneos, donde hay gente de distintos partidos, distintas autoridades, la policía, el ejército, la gente que está de pronto cuenta el hecho, pero muy en abstracto. Ahí, como ahí está la fiscalía, pues la fiscalía lo llamará y le dirá, venga, nos cuenta pues qué es lo que le pasa. Pero el tipo de denuncias que se hacen son muy generales, muy de tipo general, pero sí se reciben. ¿Y hay algún temor? Porque hemos visto que cada vez más siente uno que están blindados los resultados. Es decir, que el que vota el 27 de octubre sí queda ese voto consignado como es. ¿Hay algún temor que los partidos expresen sobre el resultado y el conteo ese día, el 27, o eso cada vez está más asegurado? No, en eso ya hemos avanzado mucho, sí, Juan Carlos, ¿no? La registraduría, con la tecnología que tiene, está en capacidad de que una vez los jurados firmen el formulario E14 delante de testigos electorales, de inmediato, primero le pueden tomar una foto con el celular. Sí, señor. Y segundo, la registraduría tiene mecanismos para subir eso a la nube, esos resultados, y los directorios o campañas políticas, si tienen una mediana capacidad tecnológica, bajan esos resultados. De manera que eso que antes se daba, que alteraban el resultado, el D14, el formulario 14, eso quedó superado, y con la velocidad además con que están dando los datos, mejor todavía. Queda dijéramos que una caja negra, más bien pequeña, es el paso
del escrutinio que hacen jueces y notarios digamos, a la elaboración del formulario 14, porque ahí no se cuentan votos, sino actas. Ah, se suman el resultado del acta. El acta, no más. Okay, no se ve la prueba. Ahí sí puede haber alguna alteración, pero yo no diría que maliciosa. De pronto, un manejo equivocado, descuidado, o errores de sistemas, pero no que alguien meta la mano y maliciosamente cambie unos resultados. Eso ya hoy prácticamente es imposible. Y eso es muy importante, doctor Guillermo, porque le dice al ciudadano que tranquilo, que vote, que su voto se registra como es, porque ha habido en el pasado historias y que se fue la luz y que llegó hasta en el Valle de Aburrá. Ya no hay forma de que la luz se vaya y cambie el resultado. Ya regresamos entre la toca de elección para hablar de la evolución de lo que ha sido las campañas políticas, porque el doctor Guillermo ha estado cubriendo como magistrado y como político todos estos últimos años para que veamos qué tanto hemos avanzado. Ya regresamos entre la toca de elección. Regresamos esta noche hablando de los temas a un mes larguito de la elección, de los riesgos y de las garantías. Orden público ya lo cubrimos, el tema del trasteo, transhumancia de votantes o de cédulas, el tema de las garantías que hay del resultado del 27 si se refleje finalmente en la elección de los gobernantes. Doctor Guillermo, usted ha hecho un cubrimiento como político, inclusive como magistrado, de todo este proceso electoral. Estas campañas de hoy, ¿en qué hemos avanzado? Usted diría, siquiera superamos un tema que era muy recurrente y hoy se siente que está blindado ya, aparte de ese resultado de la registraduría que usted nos dijo ya, es cosa del pasado, esas ideas de luz. ¿En qué más hemos avanzado por su experiencia en esto? Bueno, yo creo que para mí el mejor avance que se hizo fue el cambio de la cédula. Ay, ¿por qué? Por una razón, porque es que las cédulas anteriores, hablo en plural porque antes de la que tenemos hoy, existía la cédula laminada y después hubo una intermedia que era cafecita. Sí, señor. Hoy ya con esta nueva cédula es muy difícil alterar, pues hacer una cédula falsa, aunque las hay, yo no lo niego, pero solamente tocarlas ya se sabe que son falsas. Primero porque tienen una foto reciente. Ah, bueno, sí, porque antes era una foto que nadie la conocía. Gente decía más feo que la foto de la cédula, ¿cierto? Te cuento, la mía era como mexicana, era con un bozo así, no le quiero contar que siquiera cambiaron. Como Vicente Fernández, más o menos. Pero sin plata y sin fama. Bueno, ok. Entonces ya con esta nueva cédula está la foto, una foto más reciente. Sí. Reconocible. Reconocible, sí, señor. La huella digital. Sí, señor. Pero la que aparece en la cédula es una sola huella, pues la del dedo índice. Sí. Pero en la registraduría está todo el registro decadactilar, es decir, los 10 dedos. Y además el código bidimensional que está por detrás de la cédula, que eso es para que la gente dice, eso negrito que hay es para que eso es un código, no de barras, sino bidimensional, donde están todos tus datos, qué día naciste, bueno, en general. Y eso está en el Archivo Nacional de Identificación. Esto de que votaron los muertos, eso ya no se da, porque es imposible, porque con la expedición de la nueva cédula, los muertos ya no tienen cédula. El muerto no fue a poner los dedos, entonces eliminan ese número. Obviamente puede haber gente que después, que con cédula nueva ha fallecido, pero ya la registraduría tiene unos mecanismos de manera tal que los notarios y sobre todo la medicina legal estén permanentemente alimentando la base de datos para darlos de bajo en el censo. En el censo no es que una persona se murió ahí mismo, no. Tienen que demostrar que se murió por medio de un certificado de función y el registrador, por medio de una resolución, dar de baja esa cédula. De manera que los muertos votan, olvídate, que eso ya no se da. Y el cambio de eso no fue un capricho, es una garantía de seguridad. Bueno, además con una tecnología, para mí, de las mejores cédulas que hay en América Latina, y yo estuve poniendo elección en casi toda América, y es un documento muy bueno, muy bien. ¿Sabe que me sorprende mucho y me alegra mucho eso que usted fue contando? Sí, correcto. Sí, señor. Hemos avanzado mucho. Seguimos trabajando en papel, es decir, votando en papel. Eso es un avance para mí gigantesco porque los países que tienen en este momento voto electrónico se están devolviendo hacia el papel. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque es que tú puedes contar papel las veces que quieras, ¿cierto?
Sí, señor. Las tarjetas. Sí, si son 10, ahí debe estar 10. Ahí están, y vuelve y cuente, y eso revísela. no la pueden destruir hasta dentro de 4 años, que terminan los mandatos de los... El tarjetón de hace 3 años está Hay que guardado. guardarlo 4 años. Ah, no sabía. Claro que sí. Y un voto electrónico. Ay, se claro, esfuma como... No, una maravilla. ¿Quiénes ganaron? Fulano y Perano. ¿Y cómo hicieron? ¿Y dónde están los votos? No, ahí están en el computador. ¿Quién cuenta eso? Es lo que llaman, en Alemania lo llaman la caja negra. Es decir, que nadie... ¿Y Alemania era electrónico? Alemania se devolvió por orden de la Corte Constitucional Alemana. Se devolvió del voto electrónico. Porque no da garantías. Porque de revisión. No da garantía. Es decir, la Corte Constitucional Alemana dijo lo siguiente: el escrutinio de cualquier elección tiene que estar, tiene que ser comprensible para cualquier ciudadano de cultura media. Es decir, que no necesiten ingenieros electrónicos para entender ingenieros qué pasó. de sistemas, para que nos digan, no, te quedes tranquilo que eso fue correcto, o a usted le robaron la elección, y ¿cómo sé? ¿Cómo cuento? Claro. No, lo mejor que podemos hacer, y fue un avance muy grande cuando nos pasamos de la papeletica esa donde al tarjetón. Las personas mayores Sí. que votaron en otras épocas eran unas papeleticas Sí. todas iguales, y los directorios las elaboraban. Eso se prestó a cualquier cantidad de vagabunderías. Pero ya hoy con la tarjeta electoral, que es en papel de seguridad, que es elaborado pues, con unas técnicas especiales, es muy difícil alterar una tarjeta electoral. De manera que yo confío plenamente en las decisiones de la registraduría. No tengo el mismo concepto del Consejo Nacional Electoral, así yo haya sido miembro de eso, porque desde el momento en que cambiaron la forma de elección de los magistrados del Consejo Electoral, eso ya no funciona como debe funcionar, porque perdieron la autonomía. A nosotros no nos eligió el Congreso, nos eligió el Consejo de Estado, que es muy distinto. Claro, a que los partidos los elijan. A que los elija el Congreso. Entonces, ¿tú cómo vas a controlar a un congresista que votó por vos? El equipo elige al árbitro. Sí, más o menos, eso es exacto. Es como si un equipo, un ejemplo, nombremos a este árbitro que es más suavecito. No, doctor Guillermo, me quedan 30 segundos. En su concepto, a pesar de estas irregularidades, de estas alertas, vamos confiados el 27 de octubre, voten que eso queda bien registrado y están dadas las garantías para que en general lo logremos. Sí, yo creo que sí, hay que tener mucha confianza en la registraduría. Hemos avanzado muchísimo en la eliminación del fraude en papeles y en actas y cosas. Tenemos el problema del orden público, porque si a uno le ponen un revólver, una pistola, o lo llaman por teléfono, te tienes que votar por aquel, pues la cosa es distinta. Claro, es complejo. Pero en general, frente al proceso, el voto, sí, en el eso conteo. Sí hemos mejorado mucho, inclusive frente a la mayoría de los países de América Latina. Extraordinario. Doctor Guillermo Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Voten, que su voto queda bien registrado. Hay confianza en el sistema. Es su decisión. Teleantioquia de elección. Regresamos con ustedes la próxima semana con más información. Para todos, feliz noche. Continúen en Teleantioquia TV en Grande.